de la iglesia toda mi vida. Tengo 34 años, tengo 15 años en el ministerio. Estoy agradecido con Dios porque yo nunca quise ser pastor. Yo le huí al ministerio toda mi vida porque, voy a ser bien honesto hoy. Cuando mi papá llega al Coca, y bueno, él ha de contar su testimonio tal vez, él llega huyendo porque estaba en una vida de adicciones, estaba perdido. Y Dios le encuentra a mi papá. Ahí en el Coca se conocen con mi mamá y empiezan la iglesia. Y mi papá es un hombre muy valiente, porque nosotros en el Coca no teníamos las condiciones mínimas, básicas, para tener una buena vida. No había agua potable, había que recoger el agua de la lluvia, había que bañarse en el río a veces, lavábamos la ropa en el río, en unas balsas que uníamos, no sé si conocen la planta balsa, uníamos varios troncos y ahí lavábamos. Una vez mi hermana, que es excelente predicadora, por si acaso le hago la publicidad, pueden buscarla en YouTube, Sara López, se cayó de la balsa y el río es un río oscuro y se arrastró más o menos unos 4 metros y una prima que estaba parada en el río sintió y la jaló de los pelos. De allá venimos. Y muchas veces tuvimos que orar para comer porque, bueno, todos oran para comer, ¿verdad? Pero nosotros teníamos que orar para que haya comida en la casa. Y sabe, Dios es fiel. Dios siempre nos sostuvo, pero yo no quería esa vida para mí. Yo no quería esa vida para mis hijos. Y yo siempre le decía a mi papá, cuando yo salga del colegio y me gradúe, voy a buscar una buena profesión y yo voy a servir, voy a trabajar en lo que sea, voy a hacer mucho dinero, voy a apoyar la iglesia con mis ofrendas, pero yo no voy a vivir en la iglesia, no voy a trabajar en la iglesia. Y muchas veces nosotros como hijos, porque somos bastantes hijos, le dijimos a mi papá y capaz herimos su corazón porque dijimos, nosotros no queremos vivir como ustedes viven, no queremos trabajar en lo que ustedes trabajan, nosotros queremos ser independientes. Y aquí estoy. Quedé como payaso. Y bueno, hay muchas historias. Los hijos de pastores tenemos muchas historias. Y cuando hay crisis, porque el lugar donde nosotros vivimos no es ni siquiera una ciudad, no tenemos las calles pavimentadas, hay mucho polvo, la temperatura todo el año está por encima de los 35 grados centígrados. Y yo siempre he soñado con vivir en una ciudad como Antofagasta. Entonces, si están buscando pastores jóvenes, no. Yo amo el Coca, amo esa ciudad, no por lo linda, sino porque es el lugar donde el Señor nos plantó. Y honramos lo que Dios planta ahí. Y es en el lugar donde el Señor nos planta que damos fruto. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro lugar. No podemos ser una planta que está en una maceta y que se mueve a todos lados, porque esa planta no da fruto. Y si algo el Señor nos pide a nosotros es fructificar, es dar fruto donde el Señor nos ha plantado. Amén. Por muchos años sufrí de enfermedades respiratorias. Precisamente ahorita estoy un poco constipado, se dice, un poco congestionado, porque desde niño, desde que yo nací, mi papá siempre cuenta que yo tenía menos de un año, creo, y mi papá me llevó al hospital y él iba caminando, pasando un puente que medía más o menos 1 kilómetro, iba hacia el hospital de la brigada, y dice que por más o menos 1 minuto yo ya no respiré, ya me estaba poniendo morado, pero le cuento algo, no me morí. Y por casi toda mi infancia, porque no había ni siquiera doctores, imagínense. Había un médico que no era pediatra, que lo que hacía era mandarme antibióticos. Y por eso yo sufrí mucho de mi estómago. Y bueno, se desencadenó un montón de problemas de mi salud. Y aunque mi papá siempre ha sido bien deportista, a mí nunca me gustó el deporte. Pasé encerrado en la casa, descubrí a temprana edad el internet. Caí adicto a la pornografía, a la inmoralidad. Mis papás se iban a la iglesia y decían, no, yo voy en la noche, yo tengo que hacer deberes. Y estuve mucho tiempo atado a la inmoralidad. No tenía un cuerpo atlético, no hacía deporte nunca, estaba jorobado y me enfermaba más o menos cada 2 meses. Tenía una bronquitis crónica, estaba súper mal. Y mientras empiezo a conocer a Dios, a experimentar su poder, su amor, su bondad, su misericordia, el Señor empieza a cambiar mi vida. Una de las cosas que más disfruto hoy es ir al gimnasio, pero
No tengo músculos, no esperen que sea alguien así, pero tengo una vida mucho más saludable. Y qué casualidad que justo para venir al seminario, en mi casa todos se enfermaron. Se enfermó mi esposa, mi hijo, mi suegra, mis hermanas también se enfermaron y pasaron un cuadro gripal súper fuerte, con fiebre, con malestar del cuerpo. Y yo no, yo pasé bien, estaba contento, diciéndole a mi papá, mira, yo ya no me enfermo, estoy haciendo deporte, estoy bien, el Señor está conmigo. Y un día antes de venir acá me enfermé. Caí en cama con fiebre, pasé con fiebre en el avión, pasé mal. Y yo decía, Señor, ¿sí sabes quién soy yo? ¿Sí sabes que me invitaron a Chile a predicar? Señor, llevo un año sin enfermarme, eso es un récord para mí. Y ahora pasa esto. Pero sabe, hay propósito en todo lo que nos pasa. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme por favor al libro de Lucas. Estoy casado, 7 años de casado, mi esposa se llama Karen, les envía muchos saludos. Tengo un hijo que se llama Lucas. Lucas significa mensajero del Señor. Lucas 8:22 dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una feroz tormenta sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. El 25 dice: entonces le preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Cierra sus ojos, por favor. Padre bendito, tú eres santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Gracias porque decidiste habitar en nosotros, Dios. Gracias por la libertad, el gozo que tenemos en nuestro corazón para recibir tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha, dígale: Señor, yo abro mi corazón para que tú me hables, Dios. No un predicador, no una persona, es tu Espíritu Santo el que nos habla, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Les contaba todo esto porque el ministerio no es fácil. El Señor dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. Y tomen mi yugo y mi carga que es ligera. Sí, movernos con el corazón de Dios es el éxito del ministerio. Pero muchas veces nosotros caemos en hacer las cosas de nuestras fuerzas y queremos que todo nos salga como esperamos. Y sabe, Jesús dijo esto y después de un tiempo lo crucificaron. Entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera? Quiero explicar algo mientras desarrollamos la enseñanza. Aquí hay 4 cosas que me impactan de esta enseñanza. La primera es que hay una invitación. Jesús, después de una jornada larga de haber estado ministrando, enseñando, haciendo milagros, multiplicando la comida, les dice a los discípulos: vamos al otro lado. Y esa es la invitación para usted y para mí. Hoy en este seminario, tal vez la recibió hace un año en algún evento, tal vez la recibió cuando estaba orando en su casa solo, la va a volver a recibir más adelante, porque el Señor, ¿sabe? Algo que es increíble del Señor y que me causa bastante asombro es que Dios nunca nos muestra el panorama completo. Lo único que nos dice es que cuando muramos nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos muestra el panorama completo aquí en la tierra. Lo que sí nos muestra es cuál es el siguiente paso a dar. Entonces el siguiente paso a dar en su vida, el Señor se lo va a revelar, o se le está revelando, capaz, no sé. Pero el Señor nos dice hoy: vamos al otro lado. Soy pastor de jóvenes en el Coca. Antes de la pandemia llegamos a ser 1000 jóvenes. Y después de la pandemia, bueno, muchos también ya se casaron, crecieron y todo. Hoy somos más o menos 500 jóvenes en la reunión. Y le damos gracias a Dios por cosas que pasan, porque no volvimos completos. Pero sabemos que hay algo más. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirle algo de parte de Dios: hay algo más para usted y para mí. Hay algo más. No nos vamos a quedar como estamos. Mi vida no se va a acabar con esta enfermedad.
Mi vida no se va a acabar con un divorcio. Mi vida no se va a acabar con una traición, con un abuso, como decía el pastor. El Señor siempre tiene algo más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una invitación que el Señor nos hace. Vamos al otro lado. Y para ir al otro lado, hay que subirse a una barca. ¿Cuántos dicen amén? Hay que decir, yo voy. Y sabe, muchas veces soñamos cuando yo era muchacho, y aunque no quería trabajar en la iglesia, pero yo soñaba con grandes plataformas. Yo soñaba con que algún día me inviten a Antofagasta a predicar. Y uno a veces sueña con las cosas grandes, pero primera cosa, cuando uno se cree muy grande para las cosas chicas, uno termina siendo muy chico para las cosas grandes. Y el Señor muchas veces nos pide que empecemos, mejor dicho siempre, nos pide empezar desde abajo. Cuando el pastor empezó la iglesia, él no iba a ser el pastor todavía. Dijeron, bueno, ¿qué saben hacer? Por ahí un hermano dijo, yo sé cantar. Bueno, tú vas a ser líder de alabanza. Alguien dijo, yo sé cuidar niños. Bueno, tú vas a ser del equipo de niños. Y le dijeron al pastor, ¿y usted qué sabe hacer? Y él se quedó viendo y dijo, ahí hay una escoba, denme esa escoba y van a ver cómo limpio el templo. Y sabe, el Señor honra cosas que solo tal vez Él ve en lo secreto. Porque Dios ama a la gente que le adora y que le busca en lo secreto y la pone en el público. ¿Cuántos dicen amén? Pero la invitación es, yo voy a tal vez hacer las cosas que nadie más hace. A tal vez hacer las cosas que no levantan ofrenda, que no levantan aplausos, que no levantan la admiración de otros. A tal vez decirle al Señor, no tengo ganas, no tengo fuerzas a veces, no me siento sano, pero quiero ir a donde tú estás, quiero ir donde tú vayas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La segunda cosa que me llama la atención es que mientras iban en el barco, Jesús iba en el barco, pero también hubo una tormenta. Entonces cuando nos dijeron de pequeños, ven a Cristo y vas a recibir tu milagro, ven a Cristo y vas a ser sanada tu vida, ven a Cristo y va a pasar esto, y no pasó, nos frustramos. Y a veces veíamos que el de al lado recibía su milagro y que el hermano de al lado se casó y con esa cara y yo no. ¿Y por qué no Dios a mí? Y yo quiero decirle algo de parte de Dios. Segunda cosa, el Señor nos da el poder para pasar en medio de la tormenta. O también Dios puede calmar la tormenta. Pero el punto al que debemos llegar es, como dijo el apóstol, he aprendido a tener contentamiento cuando me va bien y cuando me va mal, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Dele un grito de victoria al Señor, iglesia. Yo soy líder de alabanza también. Los hijos de los pastores tenemos que hacer de todo. Y la gente tiene que aguantar al hijo del pastor. Qué bueno que nadie dijo amén. En otra iglesia alguien se paró y dijo amén. Sí, yo le aguanto al hijo del pastor. Y ahí estaba yo cantando. Mi papá les puede contar cómo cantaba yo. Eso era un gallinero. Cantaba y después se quedaban las plumas de aquí porque tantos gallos que me salían. Y sabe, cantaba un domingo y al otro domingo estaba enfermo. Nosotros los predicadores, lo que más necesitamos es tener una voz sana. Pero ahora que estoy ronco, tengo voz más de locutor. Qué bueno, está ronco. Y sabe, yo pasaba enfermo. Y yo pensaba, ¿cómo puedo estar enfermo? Si yo soy el que canto, soy el que predico en la reunión de jóvenes. ¿Cómo puedo tener una debilidad? ¿Cómo estoy sufriendo con esto? Y claro, uno ve en la televisión, ¿no?, los grandes ministerios y los grandes hombres de Dios que predican hasta maquillados. Y uno dice, ¿cómo le hacen? Son ángeles, deben ser chilenos.
Porque en el Ecuador sí que sufrimos. Y sabe, el enemigo es especialista en desanimarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está, y uno está tranquilo y viene. A vos Dios no te sana, ¿no? A vos Dios como que te quiere enfermo. A vos Dios no te va a dar una esposa. Tu esposo te va a engañar. Ya no te besa como antes. Y el enemigo es especialista en tocar aquellas áreas que nos quieren hacer derribar. Pero sabe algo que nosotros debemos tener claro, es que con tormenta o sin tormenta, el Señor está en mi barca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabe al Señor por eso, dele la gloria a Él. Dice la palabra en Salmos 29, 10 y 11. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. ¿Cuántos dicen amén? 11. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Y sabe, la paz no llega cuando la tormenta se acaba. La paz llega en medio de la tormenta. Yo no voy a esperar que llegue mi milagro para alabar a Dios. Yo voy a alabar a Dios aunque mi milagro no llegue. ¿Cuántos lo creen? Y sabe, yo le doy gracias a Dios porque no le servimos a Dios por los milagros, pero cuando le servimos a Dios, los milagros nos persiguen. ¿Cuántos lo creen? Y yo quiero animarle en esta noche, iglesia. ¿Sabe? Yo leí una estadística que en Estados Unidos 8 de cada 10 pastores sufren sobrepeso. 5 de cada 10 pastores tienen alguna enfermedad coronaria. Y bueno, otros datos más. ¿Sabía usted que los pastores de las iglesias cristianas evangélicas son los que más sufren de estrés? Y digo sufren porque eso pasa en otro lado, ¿verdad? Aquí estamos sanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Y a veces esto es incongruente. O sea, ¿cómo es que le estoy sirviendo a Dios y veo su poder semanalmente, diariamente, y algo no está marchando bien en mi vida? Pero Dios quiere que entendamos que nuestra recompensa no está aquí. Nuestra recompensa está con Él. Amén. Y que mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a sufrir aflicciones, tormentas, dificultades, adversidades, traiciones, abusos, pero que Él va a estar con nosotros. Y algo que yo aprendí esta semana es que yo no puedo impedir que la gente alrededor mío, mi familia, mis amigos, mis discípulos, caigan, tropiecen. No puedo impedir que la gente sea rota. Pero lo que sí debo hacer es acompañar al que está roto. Porque eso es la iglesia. Somos vasos de barro imperfectos, pero el poder de Dios habita en nosotros. El poder de Dios nos fortalece, nos da paz en medio de la tormenta, nos vuelve a levantar una y otra vez. ¿Cuántos lo creen? Amén. Con tormenta o sin tormenta, el Señor está con nosotros. Amén. Otra cosa que Dios me hablaba es que el Señor se levanta y les dice a los discípulos en el versículo 25, entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo actúa una persona que no tiene fe? Y cuando llegó la pandemia, mi hijo apenas tenía 3, 4 meses de nacido. Y no, ya creo que tenía 1 año de nacido. Y venía la pandemia, nosotros ya veíamos que en China estaba muriendo gente, que estaban cerrando las instituciones y todo lo que estaba pasando. Y cuando llegó esto al Coca, lo primero que yo hice, como nosotros con mi esposa tenemos un negocio, tomé algunos guantes ¿cómo se llaman los guantes? De plástico, los que usan los médicos, quirúrgicos, gracias, y las mascarillas, y le llevé a mi papá, papi, guantes y mascarillas. Y yo pensé que mi papá iba a decir, gracias mijito, escóndete, métete. Él me dijo, ay, ya, gracias, lo puso encima de la refri, hasta ahora están ahí. Y yo estaba aterrado y mi papá estaba tranquilo. Y mi esposa me decía, oye, el pastor tiene que cuidarse. Porque ahí donde le ven, es joven. Mi papá es muy joven, muy atlético. No parece la edad que tiene. Pero
estábamos preocupados por él y él estaba tranquilo. Al pastor Rodri, que es uno de los pastores que nació también en nuestra iglesia, él es pastor de una ciudad cercana. Él iba a comprar al supermercado y yo salía con guantes, con un traje especial que compré, con una mascarilla, porque decía, tengo un bebé en la casa que tengo que cuidar, supuestamente. Y el pastor Rodri llegaba con la mascarilla acá abajo. ¿Qué más? Pastor, póngase la mascarilla. Y sabe, después yo decía, el pastor Rodri, el pastor Ramiro, ¿qué les pasa? ¿Qué no entienden que hay una pandemia? Sí, había una pandemia afuera, pero había fe adentro. ¿Cuántos dicen amén? Y mi papá es la única persona en nuestra familia que no le dio el coronavirus. A mí me dio 3 veces. Soy inmortal ya. Y todos en la casa caímos, ahí estábamos. Sí, yo también, chócala. Y mi papá una noche se fue a dormir más temprano y al otro día se levantó bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra la fe. Al Señor no le agrada la queja. La queja es la alabanza para el infierno, pero la fe es la alabanza que le damos a Dios. Aleluya, amén. Y el Señor les pregunta a los discípulos, ¿dónde está su fe? Y si el Señor les pregunta a unos hombres que pasaban con Él todos los días, yo tengo que examinarme y preguntarme, Señor, ¿mi fe es verdadera? ¿O soy de los que me desanimo por cualquier cosa? Si viste que el pastor no nos saludó hoy, pero sí le abrazó a la hermana, ¿no habrá otra iglesia por aquí a la que podamos ir? ¿Viste que tal persona ya pudo tener hijos y nosotros todavía no? ¿Viste que esa iglesia crece y crece? Y a veces somos especialistas en ver fe en otros o en ver errores en otros. Pero debemos pedirle al Señor, aumenta mi fe, que yo pueda tener paz en medio de la tormenta. Y yo creo que el que le despertó a Jesús era ecuatoriano. Yo creo que ahí estaba Juan, que era chileno, ¿no? Y Pedro le dijo, Juan, despiértale al maestro, porque nos vamos a hundir. Y Juan le dijo, despiértalo tú, po. Y luego fue donde otro discípulo que era colombiano y le dijo, parcero, despiértelo usted. ¿Qué pasa, mijo? Bien pueda, vaya usted. Y como Pedro era ecuatoriano, entonces fue corriendo, dijo, Jesús, levántate. Y qué feo que le despierten a uno cuando está dormido. Amén. Yo creo que todas las esposas saben qué es eso, ¿no? Cuando le escucha a su esposo con el motor a diésel, que está roncando en la noche. Yo tengo un hermano que es adoptado, pero no le digan. No, él llegó a la casa cuando tenía 18 años. Y él trabajaba en un asadero. Y era una noche como las 4 de la mañana. Y él pega un grito, Octavo con papas a la mesa. Y me desperté con un miedo. Primero me dio terror y dije, ¿qué pasó aquí? Después me dio un coraje, dijo, me despierta y a mí me cuesta volverme a dormir. Pero después me dio risa, porque me imaginé a Pedro ahí despertando a Jesús. Y sabe algo que nos cuesta entender es que vamos a llegar al otro lado. Con muertos y heridos el Señor está con nosotros. Aunque otros caigan, el Señor está con nosotros. Y sabe, a veces nosotros pensamos, a mí me pasaba, que estábamos en los seminarios, en la iglesia, y llegaba de repente alguien a predicar, y justo me mandaban a la pantalla. Y nosotros tenemos la pantalla arriba, ¿no? A poner las imágenes. Y yo decía, no me va a dar palabra profética. No voy a llorar, no me va a ver cuando me esté cayendo el moco santo. Y yo estaba sufriendo ahí arriba porque decía, ¿y ahora? No voy a recibir nada. Y un día llegó el pastor, no es pastor, él es mecánico, es Juan Esteban Aristizábal, un colombiano de Medellín, que Dios lo trajo a la iglesia. Y ese día no había músicos, era un sábado en la mañana, había poca gente, estábamos como un círculo aquí en el medio, y me tocó ir a tocar el piano,
y estaba parado en el piano ahí, haciendo sufrir al piano porque no tocó bien. Y estaba ministrando y el pastor Juanes empezó a orar por todos. Y empezó a imponer manos y la presencia de Dios cayó. La gloria de Dios estaba en ese lugar como una nube. Y oró por todos. Mi cuñado estaba riendo, gente estaba llorando, el poder de Dios se manifestó. Y yo estaba en el piano triste, nadie va a orar por mí, no me está viendo a mí. Y cuando ya iba a cerrar todo, y cuando, bueno, muchas gracias, todo, al final se acercó al piano y me dijo: hace 2 meses le habías preguntado a Dios 2 cosas y hoy el Señor te va a responder. Y eso fue para mí, wow, el Señor me escucha. Y eso que no estaba ahí, estaba por acá botado. Y me respondió. ¿Y sabe qué me dijo? La primera cosa me dijo: sí, te vas a casar, tranquilo. Pero lo segundo que me dijo es: yo estoy contigo. No tienes que hacer nada para llamar mi atención, me dijo el Señor. Yo te conozco. Yo te formé. Mi hijo eres tú. Tranquilo. Yo muchas veces he tenido celos. Cómo Dios le habla, cómo Dios le toca, cómo Dios hace milagros con tal o cual persona. Pero el Señor quiere que sepamos que todos nosotros somos sus hijos amados. Somos la niña de sus ojos. Y Él está pendiente de usted y de mí. En medio de tormentas o de cualquier aflicción, Él está con nosotros. Amén. Amén. Y la cuarta cosa que está en el versículo 25 también, dice: los discípulos quedaron aterrados y asombrados y se preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Esto me impactó. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Si las olas obedecen al Señor, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros nos negamos? ¿Por qué nosotros nos comemos el diezmo, la ofrenda? ¿Por qué nosotros tenemos fe que Dios haga milagros por otros y no por nosotros? Si la naturaleza obedece al Señor, con mucha más razón nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día, iglesia, de decirle al Señor: yo voy. Hay 4 cosas que necesitamos entender para estar disponibles para el Señor. Porque algo que yo he entendido es que Dios no usa al más santo, porque yo fui la oveja negra. Yo les hice mejores pastores a mis papás. Yo les mantenía orando por mí, de rodillas. El que les daba dolores de cabeza, heme aquí. Y sabe, el Señor es tan lindo que Él ha tomado lo vil y lo menospreciado, la vergüenza de este mundo, para avergonzar a los que se creen sabios. Por eso yo puedo ver a mis profesores del colegio y decirle: pastor, me dicen. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Primera de Pedro 5:10 dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. 4 cosas, iglesia, para sobrevivir al ministerio, para avanzar en medio de tormentas, en medio de enfermedades, en medio de crisis, en medio de dificultades. Amén. Primero, necesitamos de entender que el Señor vino a restaurarnos. El sufrimiento es para todos. Todos pasamos por crisis. Amén. El sufrimiento es para todos. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor viene a restaurarnos. Primera cosa, iglesia, usted debe entender que usted es amado, que usted vale la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo fue derramada por el pastor Pablito porque es un hombre sabio,
amoroso. ¿Cuántos se alegran por su pastor? Se siente el corazón de Dios a través de él. Amén. Él sí merece la sangre de Cristo. Y el resto, nadie merece, pero el Señor murió por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Somos amados en el Señor. Somos amados. Somos escogidos. Segunda cosa, iglesia, somos aceptados, así como somos. El Señor nos aceptó. El Señor nos justificó. Y sabe, hay mucha gente capaz que le caemos mal, capaz que tenemos la sangre pesada para muchos, pero el Señor nos ama. Hay gente que tal vez le guste como yo predico, hay gente que no le gusta. He visto gente en mi iglesia que se sale cuando me toca predicar a mí. Cuando el pastor no sube a ministrar el domingo y subo yo. Y hay gente que dice, el Señor conoce mi corazón. Pero qué privilegio y qué honor saber que el Señor nos acepta como somos, amén. Y yo no me aceptaba, porque a mí la nariz me creció muy grande, porque yo ya sé que están cocinando en la casa de los vecinos, tengo buen olfato. Me hacían bullying cuando estaba en el colegio, me decían, uy, ya llegó el López, se va a robar el oxígeno, vamos a morir aquí. Y yo me desanimaba y me ponía triste. Pero después aprendí a amarme y llegaba y respiraba durísimo. Los voy a matar a todos. Me acabo el oxígeno. Y no me aceptaba como era. Pero si el Señor me aceptó, me amó y entregó su vida por mí, ¿cómo no voy a aceptarme y amarme? Y a entender que soy valioso en el Señor, aunque no sea chileno. Tercera cosa, necesitamos de entender que somos bendecidos. Usted y yo somos bendecidos. Qué privilegio vivir en una ciudad tan linda como Antofagasta. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio poder sentir su presencia en este lugar. Qué privilegio estar rodeado de personas tan valiosas como las que están hoy. ¿Cuántos vinieron caminando hoy? ¿Funcionan sus piernas? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus piernas? ¿Pueden golpear el piso con sus piernas? ¡Qué privilegio! ¿Cuántos pueden respirar? Aleluya. Cuidado, los mato. Somos bendecidos, iglesia. Estamos pasando por crisis. Estamos pasando por problemas. Veo al hermano que está venteando ahí. Hace calor, ¿no? Sentir calor es un privilegio. El otro día estaba con fiebre, con 5 cobijas encima. Qué privilegio. Siga nomás. Sí. Somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen con quién pelear? Tómele la mano a su pareja. Qué privilegio. Me ha hecho mejor persona mi esposa. Somos bendecidos. Pero lo último que debemos de entender, que el apóstol Pedro dice, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y esto tiene que ver con que somos de bendición. Estamos aquí en la tierra para bendecir a otros. No voy a ser bendecido completamente cuando no aprenda a bendecir a los demás. Los brazos que reciben amor son los primeros en extenderse para dar amor. Tenemos el privilegio inmerecido de vivir en una tierra súper pobre. Vivimos en un país que tiene el índice más alto de desnutrición infantil. Y sabe, le digo, es un privilegio, porque es un arma que el Señor nos ha entregado para poder bendecir. Y cuando bendecimos a otros, somos bendecidos. Tenemos un ministerio que se llama Maná del Cielo. Y sabe, gente va al municipio, al Consejo Provincial, al MIS, a instituciones del gobierno a pedir ayuda. Y les dicen, no podemos ayudarles aquí. Váyanse a la iglesia de los millonarios. No somos millonarios. Somos de bendición. Y por eso el Señor nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando éramos chiquitos, mi papá le pedía al vecino un triciclo. Era una bicicleta con una canasta. Y nos subíamos como un carrito. Y ahí nos subía mi papá. Somos 4 hermanos de sangre, más 2 adoptados, posiblemente 2 más. Y ahí nos llevaba a pasear.
Y mi papá decía, algún día vamos a tener un carro, una camioneta Toyota 4x4. Y así nos reíamos. Un día le dijimos a mi papá, papá, tanto tiempo hemos orado y no pasa nada, no vamos a orar más por ese milagro. Y mi papá le dio miedo y le dijo, Señor, se me está revelando el pueblo, estos israelitas. Y mi papá nos dijo, vamos a orar un año más. Y sabe, el Señor no nos dio la camioneta Toyota 4x4. Nos dio un Jeep Land Cruiser viejito que más bien parecía tren. Yo decía, ¿a qué horas bota el humo? Chucu, chucu, chucu. Del 74. Y éramos los niños más felices del mundo. Porque teníamos carro. Aunque era uno viejito que teníamos que parar para ponerle agua. Porque se ahogaba el carro. Pero entendimos que la gratitud es el regalo que el Señor nos ha dado para estar en paz, en alegría, en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos gracias a Dios porque en medio de las aflicciones vemos su gloria en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Somos amados, aceptados, bendecidos, pero también somos de bendición. El águila real, porque no creo que haya águila falseta, ¿verdad? Águila pirata. El águila real puede llegar a vivir 70 años si es que toma una decisión. Y esa decisión es que a los 40, cuando el pico ya está viejo y se le hace una curva que apunta a su pecho, tiene que arrancárselo, tiene que golpeárselo hasta que el pico se caiga. Y cuando vuelve a crecer el pico, se arrancan las uñas, porque ya están muy flexibles. Y también tiene que arrancarse las plumas. Todo ese proceso dura 5 meses. Yo conozco hermanas que en una semana en Colombia cambian, ¿sí? Pero eso es otra prédica. Y yo quiero decirle algo de parte de Dios. Quiero decirle algo profético. No sé para cuántas personas. La tristeza puede durar toda la noche, pero el gozo del Señor viene. Está llegando a este lugar, amén. Póngase de pie, por favor, y denle el mejor de los aplausos al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Le doy gracias a Dios por este tiempo, porque el Señor está renovando sus fuerzas en nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Habrá alguien dispuesto en este lugar que diga yo voy? Si el Señor le va a llevar a las naciones, gloria a Dios. Pero el primer lugar al que hay que ir es a casa, a pedir perdón, a perdonar, a reconocer los errores, a abrir el corazón. Que el Señor arranque inmoralidad, mentira, rechazo, orgullo en nuestro corazón. Que el Señor nos renueve. Cuando nosotros vivimos en el oriente, a 6 horas de la capital, y yo no era el mejor estudiante, no le diga a nadie. Mis hermanas, las mejores siempre en todo, abanderadas. Yo una vez cogí la bandera, pero era para pasarle al abanderado. Y mis papás me dijeron, Josué, hay la posibilidad de estudiar en Quito, pero es caro. Así que si tú pierdes una materia, te regresas al Coca. Entonces yo sentí ahí la cruz y el puñal, la oportunidad y la amenaza. Y me fui a Quito. Y cuando el Coca es una ciudad de 50,000 habitantes, chiquito, es un barrio de Chile. Y cuando fui a Quito, una ciudad ya más grande, donde nadie me conocía, y yo que le huía a la iglesia, dije, aquí voy a conocer y todo eso. Porque yo estaba harto de la iglesia, estaba harto del ministerio.
había pasado muchas tormentas, no había entendido que el Señor caminaba conmigo. Y empecé a tratar de buscar, pero el mundo no. Un día me metí en una discoteca y dije, no, esto no es para mí, me salí corriendo. Quería tener novia por ahí, porque como yo crecí con algún rechazo, no me aceptaba. Y cuando una chica me decía, ay, tú eres guapo, y decía, cásate conmigo, ahorita mismo. Y un día estaba en Quito, estaba terminando la tesis ya con las últimas fuerzas, porque no me ha gustado estudiar. Y ahora me toca estudiar cada semana para las prédicas. ¿Cómo es Dios? Un día yo iba con mi laptop, mis papás hicieron un sacrificio enorme para mandarme a estudiar, para comprarme una computadora, una MacBook Pro. Era lo mejor. Pero no tenía USB, no tenía flash memory, no sé cómo le dicen aquí, un disco externo, un pendrive. Yo llevaba la tesis en la laptop, iba caminando por una calle que es larga, es en la Amazonas, entre la Orellana y la... Eso es largo, ¿verdad? Hay unas pinturas. Y el Ecuador es una ciudad, es un país que sufre mucha violencia, delincuencia. No tenía para el pasaje, así que yo iba por ahí caminando y de repente salieron 5 tipos de color gringo oscuro. Y cuando se acercaron donde yo estaba, me dijeron, oh, tú tienes el celular de Shakira. No sé cuál era el de Shakira en ese tiempo. Y me empezaron a buscar. Y ahí me acordé que yo era cristiano. Y dije, Señor, tú le debes conocer a mi papá. Dije, Señor, si tú eres real, sálvame. Estaba en medio de la tormenta. Y algo vieron en mí, se asustaron y salieron corriendo. Tenía ganas de gritarles, ¿qué mi plata no vale? No me robaron, se fueron. Y cuando llegué a la casa, derramé mi corazón y dije, Señor, tú sabes que no he sido el mejor hijo. Tú sabes que he sido la oveja negra. Tú sabes que he sido una vergüenza para mi familia. Y sabes que he estado huyendo de ti. Y aquí estoy. Si tú eres real, quiero conocerte. Y sabe, nunca me voy a olvidar que ese día el Señor me dijo, ¿tú estás en mi barca? Nunca me he bajado de tu barca. Yo voy a estar contigo hasta el último día. Y yo he entendido que sano o enfermo, con dinero o sin dinero, en victoria o en derrota, en cualquier circunstancia, sea que el pastor ore por mí o no, sea que me imponga las manos o no, sea que venga la risa santa o no, el Señor está conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, amén, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a Cristo. Cierra sus ojos, iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque hablaste hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque ya tu obra la derramaste en nuestro corazón. Gracias por derribar todo argumento de incredulidad en nuestra vida, Señor. Gracias porque sea que las circunstancias sean buenas o malas, podemos decirte, yo voy. Porque no dependo de mis circunstancias, dependo de un Dios que está vivo, que venció la muerte, el pecado, la enfermedad y que va conmigo a donde voy. Gracias, Espíritu Santo, a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, que Dios le bendiga.